Hola y bienvenido otra vez al curso Exégesis y Hermenéutica, parte 1. Estamos empezando ahora la lección número 5. Bueno, para comenzar hoy, quiero hacer un ejercicio interesante. Voy a mostrarles algo en esta diapositiva y quiero pedirte que tú trates de visualizar lo que yo describo. Okay, voy a describir una escena y quiero que tú puedas, por favor, tratar de enfocar tu mente y de determinar lo que yo estoy describiendo. Si necesitas cerrar los ojos, está bien, lo que sea. Entonces, bueno, a ver si puedes imaginar lo que estoy y visualizar lo que yo estoy describiendo. Bueno, hay dos equipos, uno de los Estados Unidos y el otro de España. Los dos están muy cerca del arco. Parecen que los de España están ahí al ataque y están mirando directamente al arco. Bueno, hay dos defensores de los Estados Unidos en la mano derecha protegiendo a este lado. El portero está listo y está esperando la pelota y él está en la mano izquierda de la foto. Bueno, el delantero centro tiene la pelota y él está en la posesión de ataque. Mientras que el media punta derecha está esperando el rebote. ¿Okay? ¿Tienes una imagen bastante clara en tu mente? Bueno, voy a mostrarles lo que estaba describiendo. Tal vez eso no fue exactamente lo que esperabas. El waterpolo yo no creo que estabas esperando, ¿verdad? Wow. Entonces yo tampoco. Si estuviera en tu lugar, yo también pensaría en el fútbol, obviamente. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué menciono eso? ¿Qué tiene que ver waterpolo con el estudio de la Biblia? Bueno, el propósito de esta ilustración es para mostrar la importancia de tener una idea básica de un pasaje antes de comenzar los estudios más profundos. Y eso enfatiza la importancia de hacer las lecturas sucesivas, porque por medio de este ejercicio de las lecturas, tendrías una idea más completa de la idea total. Y eso te sirve de tener una idea de lo que estamos hablando. En nuestro ejemplo, eso te da una idea de qué tipo de deporte estamos describiendo. Y es el mismo cuando estudiamos la Biblia. Queremos tener una idea básica de la idea central de un libro antes de comenzar estudiando a profundidad los detalles individuales. Entonces, para ese momento habías cumplido las lecturas sucesivas 1 al 3 sobre las personas, ocasión, principios, y de verdad espero que eso fuera un ejercicio muy útil, que te pueda dar una idea básica para comenzar con el estudio más adelante del pasaje de Efesios 4 que vas a usar en el reporte exegético. Bueno, muy bien. Vamos a empezar hoy con el siguiente paso realmente en cuanto a qué hacemos cuando estamos estudiando. Pero para mantenernos otra vez en el proceso grande de que estamos usando, todo el día de hoy, tal como la clase anterior, estamos dentro del primer paso del método. Estamos comprendiendo el texto en su contexto original. Y vamos a ver hoy un método para estudiar cuidadosamente, pero tal como con las lecturas sucesivas, es para investigar, para entender qué significó un pasaje para los oyentes originales. Y también lo que vamos a compartir hoy, lo que vamos a estudiar hoy, también cabe dentro de esa sección de comprender el texto en su contexto original. Entonces, para el día de hoy, ya tenemos una idea básica de un texto por medio de hacer lecturas sucesivas. Ahora vamos a enfocarnos más específicamente en un pasaje. ¿Y qué hacemos cuando queremos estudiar un pasaje a profundidad? Quiero darte unas sugerencias que yo creo que son útiles para el estudio más profundo. Y todo tiene que ver con leer con cuidado.
leer con mucho enfoque en lo que estamos mirando y buscando detalles o elementos específicos. Y esta clase hoy vamos a resumir unas cosas y vamos a continuar en otras clases futuras para continuar con este mismo estudio, porque es tan importante aprender cómo estudiar y leer cuidadosamente. Vamos a ver que todo tiene que ver con la gramática, al final de cuentas. Y hay que consultar tales recursos en línea sobre la gramática del español. Obviamente no es el propósito de ese curso explicar toda la gramática, ni tampoco de un gringo. Entonces yo prefiero que tú puedas, por favor, consultar otros recursos mejores para investigar en más profundidad otros elementos de la gramática. Pero voy a compartir unas cosas hoy para ayudarnos a comenzar, porque realmente necesitamos una idea básica de la gramática para que podamos entender lo que es. Lo que está escrito en la Biblia, lo que significa palabras y frases, cláusulas, etc. Y es importante tener una idea básica. Y por eso vamos a cubrir eso en esta clase y las próximas dos. Realmente voy a dividir esta sección dentro de tres partes, tres categorías básicas. La morfología, la sintaxis y también el tratamiento de las secciones más extensas. Y realmente eso va a servir como un bosquejo de esta lección del día de hoy y las próximas dos lecciones. Bueno, en cuanto a la primera, la morfología, ¿de qué es? ¿De qué se trata? La morfología tiene que ver con las palabras aisladas y sus formas. Y vamos a estudiar eso en profundidad hoy. En la próxima clase vamos a estudiar más sobre lo que es sintaxis. Sintaxis tiene que ver con la forma en que las palabras combinan para formar las oraciones o las frases. Entonces, morfología tiene que ver con una sola palabra, su forma. Si es un verbo, por ejemplo, sería en qué tiempo es, cuál voz, etc. Y la sintaxis tiene que ver con la relación entre palabras individuales para formar cláusulas y conceptos más completos. La tercera categoría es el tratamiento de las secciones más extensas. Y eso es buscando cómo podemos leer y entender conexiones entre párrafos, episodios y narrativos más largos. Y eso es otro trabajo que hay que ver. Bueno, ese bloque de información, cómo conecta con secciones anteriores, después, y hay comparación y otras cosas que vamos a investigar cuando llegamos a ese punto. Para el momento, vamos a enfocarnos solamente en la morfología. En el día de hoy vamos a ver un poquito más sobre ese tema. Entonces, con eso, realmente yo quisiera incluir en este estudio la idea de hacer análisis de palabras del idioma original. Pero obviamente eso es otro estudio más completo que vamos a tocar en unas lecciones venideros, unas de las lecciones, perdón, venideras. Y por eso quiero esperar en estudiar eso a profundidad hasta este momento. Pero quería por lo menos decir que realmente lo que estamos haciendo hoy incluiría un análisis de palabra. Entonces, cuando estás haciendo exégesis más adelante por ti mismo, probablemente debes incluir dentro de ese paso análisis de palabras que están dentro de tu parte de que estás estudiando. Bueno, pero vamos a ver realmente 5 tipos de palabras hoy. Vamos a aprender un poquito más sobre cómo tratamos las 5 palabras. Vamos a ver verbos, también sustantivos, también unos lo llaman nombres. 3 son pronombres, 4 adjetivos y 5 conjunciones. Y vamos a tratar cada uno de las 5. Y cuando tú estás leyendo en un texto bíblico, hay que prestar atención a estas 5 cosas.
estos 5 elementos se quiere llamar. Es importante de empezar mirando, buscando, leyendo cuidadosamente en búsqueda a este tipo de cosas, porque eso va a ayudarte en descubrir el significado y las conexiones entre todas las frases, y eso va a ayudarte mucho en interpretar correctamente lo que quiso decir el autor. ¿Cuál es el propósito? Bueno, comenzamos con los verbos. Realmente, hace muchos años yo tenía un profesor de español, creo, que me dijo eso, de que la idea de un verbo es tal como el árbol de la Navidad. Que el árbol de Navidad es el centro y vas a colgar en la Navidad todas las decoraciones de varios tipos, pero todo comienza con el árbol. Y de la misma manera tenemos la oración. El verbo es al centro de la oración, está al centro de la frase. Y por eso comenzamos buscando al verbo, porque realmente si podemos comprender el verbo, tenemos una idea muy buena para comenzar con el resto de la interpretación de esta oración o esta frase. Bueno, si tienes oportunidad y deseo de estudiar los idiomas originales, como hebreo o griego, vas a ver que también hay elementos gramaticales que no son idénticas y son iguales a lo que vamos a estudiar hoy, pero también que vas a ver hay también matices diferentes que hay que tomar en cuenta con el estudio. Pero por lo menos lo que vamos a cubrir hoy es algo muy bueno para comenzar, yo creo. Quiero darte unos rasgos principales de los verbos. Realmente vamos a ver que hay 5. Primeramente, cuando hablamos de verbos, debemos tomar en cuenta el tiempo del verbo. Si está en tiempo presente, pretérito, imperfecto, futuro, perfecto, aún pluscuamperfecto. Y eso nos ayuda en entender qué quiso decir el autor. Por ejemplo, Juan 3:16, un versículo que tal vez tienes memorizado. Dios amó al mundo. Entonces nota que amar, el verbo amar, está en tiempo pasado o tiempo pretérito. Pero más adelante en este mismo versículo que dice que el que cree, y eso está en tiempo, ¿cuál? Presente. Entonces está la de que alguien que ahora está creyendo. Otro ejemplo en 1 Tesalonicenses 5:3, perdón. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón. Entonces, ¿en qué tiempo es el verbo venir? Bueno, obviamente está en el futuro, vendrá. Entonces, cuando estamos leyendo, debemos prestar atención a qué tiempo tiene el verbo. Eso va a ayudarnos por varias razones. Quiero mostrarte un versículo en particular, Hechos 3:3-4. Y quiero que leas eso conmigo. Vamos a ver que hay 2 verbos, uno que está en tiempo imperfecto y el otro está en tiempo perfecto. Y vamos a ver que la importancia de eso es debido a la calidad o cualidad del verbo, a qué tipo de acción tiene. Vamos a ver eso rápidamente. Hechos capítulo 3, versículos 3 y 4. Si recuerdas la historia, Pedro y Juan están acercándose al templo unos días o un tiempito después del día de Pentecostés. Mira lo que dice. Hablando de un cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Bueno, entonces quiero enfatizar un par de versículos. Nota aquí, dice, cuando vio a Pedro y a Juan. ¿En qué tiempo es este verbo vio? Si dijiste pretérito, tienes razón. Es el tiempo que está en pasado simple. Él vio. Pero mira eso. Les rogaba. ¿En qué tiempo es este verbo rogar? Está en tiempo imperfecto.
¿Y cuál es el sentir del imperfecto? Es una actividad que fue iniciada en el pasado, pero que no se cumple. O tal vez la idea de una actividad repetida. Y eso es el tipo de acción que tenemos aquí. Es interesante que puedes aún imaginar que él vio en un instante a Juan y Pedro, pero que él les rogaba, es decir, que estaba siguiéndoles o pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Y notan la diferencia, el contraste entre los dos? Uno es un instante simple, ¡pum!, eso es lo que sucedió. Pero el otro es algo que se repetía. Y puede ser eso frecuentemente en las Escrituras, que el autor utiliza un verbo en tiempo imperfecto para mostrar ese concepto de una actividad repetida o hecha varias veces. Y eso nos da una idea más profunda de este pasaje y nos puede ayudar en imaginar más correctamente lo que estaba pasando. El tiempo de los verbos sí es significativo. Debemos tomar en cuenta el tiempo de los verbos. Ok, continuando con nuestros verbos. Otro elemento de un verbo importante es el modo. Eso puede ser básicamente tres opciones: indicativo, subjuntivo o imperativo. Indicativo es el modo verbal que indica realidad o objetividad y expresa acciones seguras. Juan toca la guitarra, por ejemplo. Pedro es un hombre bueno. Eso es el modo que utilizamos casi todo el tiempo. La gran mayoría de las oraciones que tenemos están en modo indicativo. El modo subjuntivo es un modo verbal que expresa la acción del verbo con significación de duda, posibilidad o deseo. Por ejemplo, yo dudo que el hermano sepa. Okay. Otra vez, el verbo saber en el modo subjuntivo. La respuesta: espero que ellos vayan. Sustantivo del verbo ir. Entonces, otra vez, cuando hay duda, no es seguro si él sabe o no. Tampoco es con el verbo esperar, requiere el subjuntivo. Y otra vez, si estás batallando con eso, otra vez sugiero que regreses a sitios web que tocan a los modos individuales en español, porque eso es importante cuando estás leyendo la lectura bíblica, porque hay que reconocer por qué es este verbo en modo subjuntivo, por ejemplo. ¿Cuál es la razón por tener esta forma del verbo? Es interesante. Otro modo importante para nosotros es el imperativo. El imperativo tiene que ver con cuando estamos mandando o rogando. Y esto está en muchos lados, cuando estamos hablando de mandamientos. Por ejemplo, un ejemplo simple es Efesios 5:1. Sed, pues, imitadores de Dios. Aman uno al otro. Perdona uno al otro, tal como Dios les perdonó a ustedes. Muchas otras. Podemos dar muchos ejemplos de verbos en modo imperativo. Algo interesante con eso, si estás leyendo, por ejemplo, en diferentes libros del Nuevo Testamento, las cartas en particular, vas a notar que en los primeros capítulos, típicamente la gran mayoría de los verbos están en modo indicativo, porque está explicando, desarrollando argumentos, etc. Y después, la segunda parte es principalmente en modo imperativo, o se encuentra, mejor dicho, se encuentra más verbos en modo imperativo en la segunda parte, cuando el autor está dando direcciones prácticas de cómo vivir. En Romanos, si lees de capítulo 1 al capítulo 11, principalmente los verbos están en modo indicativo, porque él está explicando que somos salvos por la fe, etc. Pero llegando en capítulo 12, vamos a ver que hay un cambio. Y él empieza en versículo 1 y adelante con muchos verbos en modo imperativo, porque está dando mandamientos y sugerencias de cómo practicar la vida cristiana. Igual con Efesios, tal vez notaste eso cuando estabas leyendo. En capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 16, Pablo está explicando varias cosas, lo que
lo que somos en Cristo, en las bendiciones celestiales que tenemos, que somos salvos por la gracia y por medio de la fe. Tenemos unidad en Cristo, capítulo 2 y adelante. Pero cuando llegamos al capítulo 4, en versículo 17, Él comienza de dar mandamientos. Hey, no deben vivir como los otros gentiles. Es interesante. Él cambió y de ese punto en adelante vas a ver muchos otros verbos en el mismo modo imperativo, porque está dando información de que son mandatos. So, algo para prestar atención cuando estás leyendo. Entonces, si estás estudiando en la primera porción de Efesios, vas a ver más verbos en modo indicativo. Pero si encuentras uno en modo imperativo, eso debe agarrar la atención. Y viceversa, si estás mirando las partes segundas de cartas, cuando hay más verbos en modo imperativo, se encuentra uno en otro modo, como subjuntivo o el modo indicativo, también debemos prestar atención. ¿Ok? Espero que eso sea útil. Siguiendo con los elementos de un verbo. La voz. Cada verbo tiene voz. Voz activa, voz pasiva. Unos también incluyen reflexiva, por ejemplo, afeitarse, pero voy a principalmente enfocarnos en la voz activa y pasiva. En cuanto a voz activa, Juan golpea la pelota. Eso es activo. Juan es el sujeto, él golpea a la pelota, entonces la pelota recibe la acción del verbo. Entonces, cuando el sujeto hace la acción del verbo, es voz activa. Al otro lado, cuando el sujeto recibe la acción del verbo, es un verbo en voz pasiva. En este caso, Juan es golpeado por la pelota. Una cosa para tomar en cuenta cuando estamos hablando de voz pasiva, tal vez vas a notar, en la construcción es hecha de un verbo, es, en este caso, ser un verbo auxiliar, ser, más golpear en la forma en que se encuentra el participio. Entonces, el verbo auxiliar, ser, más el participio del verbo principal. So, cuando estamos hablando de la voz pasiva, vas a ver ambas partes en esta construcción. So, hay que identificar los dos cuando estás identificando los verbos. Ok, un par de ejemplos. 2 Corintios 1:4 dice que somos consolados por Dios. Ok, en este caso sería en voz pasiva, ¿verdad? Porque somos consolados por Dios. Entonces Dios es el agente, se llama, porque nosotros somos el sujeto. En cuanto a 1 Corintios 12:13, 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. So, repitiendo la primera frase, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En este caso, hay una palabra en media aún, entre fuimos y bautizados. So, hay que prestar atención a este tipo de cosas que puede ocurrir. Y nuestro trabajo es juntar el verbo auxiliar con el resto del verbo que se encuentra más adelante. So, otra vez, hay que prestar atención no solamente al tiempo, modo, sino también a voz. Las últimas dos partes del verbo son bastante simples. Persona. Primera, segunda, tercera persona. Cuando hablamos de primera persona, estamos hablando de yo o nosotros. Incluye la persona que está hablando. Segunda persona es tú, usted o ustedes o vosotros. En tercera persona es él, ella, ellos, ella. Todo eso está en tercera persona. Cuando estudiábamos antes el libro de Judas en la clase anterior, notamos esta realidad que en versículos 8 al 16 hay mucha referencia a estos, aquellos, ellos, en tercera persona. Pero comenzando con versículo 17, hay un cambio radical en la persona. Es decir, se convierte en segunda persona. Ustedes o vosotros, si tienes la Reina Valera.
Y eso es algo que debemos notar cuando estamos estudiando, cuando hay cambios de persona y poder identificar quién involucrado en la conversación, si yo, tú, él, etc. Y es importante identificar en qué persona está el verbo. Y finalmente, el número, simplemente singular o plural. ¿Hay una persona o hay más que una persona o una cosa involucrada en la acción del verbo? ¿Ok? Bueno, yo sé que eso fue muy breve. Obviamente, si necesitas más estudio, hay muchos recursos en línea sobre los verbos en español. Muy bien. El segundo elemento que debemos considerar cuando estamos estudiando el texto bíblico es sustantivos. Unos lo nombran nombres, pero son esencialmente personas, cosas o lugares, simplemente. Ejemplos: Juan es un sustantivo, la tienda, Dios, la memoria, la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, en mi opinión, los sustantivos son más fáciles que los otros elementos que vamos a tocar hoy. En cuanto a los sustantivos, lo importante es determinar cuál es su función en la oración, si sea el sujeto, el objeto directo, objeto indirecto, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver más con el sintaxis realmente, pero lo que nosotros tenemos que hacer es descubrir cuál es su función. ¿Cuál es la función del sustantivo en esta oración? Y eso ocasionalmente, es difícil, francamente. Otras ocasiones es bastante claro. Hay que prestar atención, leer cuidadosamente y tratar de descubrir qué es la función. Número 3. Los pronombres. Una pronombre es una palabra que reemplace un sustantivo, así evitando la repetición de este. Unos ejemplos: él, ella, usted, yo, mi, nosotros, lo, las, etcétera, etcétera. Hay más. Pero eso te da una idea. En vez de simplemente repetir y repetir el mismo sustantivo, lo que hacemos es usamos pronombres. Y en cuanto al estudio de la Biblia, lo que nos importa es tratar de descubrir cuál es el antecedente, es decir, a quién o a qué se refiere el pronombre. Cuando estamos leyendo un texto bíblico, yo encuentro una palabra como él. Yo quiero saber quién es el él, a quién se refiere. Y típicamente hay algo anteriormente en la oración o tal vez en versículos anteriores que dice quién es el él. Un par de ejemplos para darnos más idea. Pedro ayuda a Gloria. Él siempre le explica la tarea. Entonces, él es el pronombre y Pedro es el antecedente. Igual, le es el pronombre y Gloria es el antecedente. En esta segunda oración, los hermanos limpian la casa. Ellos la limpian cada semana. Otra vez, ellos son los hermanos y la es la casa, obviamente. Eso es un par de ejemplos de qué es un antecedente y qué es un pronombre. Unas cuantas más rápidamente. Pedro ayuda a Gloria. Ella siempre lo ve en clase otra vez. En este caso, ella se refiere a Gloria. Entonces podemos ver que hay intercambio del uso, pero se identifica por medio del género, típicamente, del pronombre y también el número. Lo ve en clase. Entonces, lo se refiere a Pedro. Y finalmente, los hermanos limpian la casa. Les ayudaremos este fin de semana. Entonces, ¿quién es el les? Bueno, el les es el pronombre y obviamente por el contexto, les se refiere a los hermanos. Si estamos leyendo un texto bíblico, lo que hay que hacer es identificar a quién se refiere cuando encuentro yo un pronombre. Puedes consultar Filipenses 1, Judas 8 al 16, como mencioné, para más ejemplos. Hay muchos ejemplos de eso. Y ocasionalmente es más complicado. Por ejemplo, en el principio de Efesios, capítulo 1,
Pablo utiliza la palabra ustedes o vosotros y nosotros. A veces, ¿quién está incluido en este nosotros? A veces es poco ambiguo, tal como en nuestras conversaciones actualmente. Y a ocasiones requiere bastante investigación a saber exactamente qué tenía en mente Pablo y otros autores cuando ellos utilizan nosotros. En este caso, está hablando Pablo cuando él usa nosotros, está hablando a todos los creyentes o solamente los judíos. Y eso tiene que ver en parte con leer con cuidado todo el contexto para ver lo que está diciendo. Una palabra nomás de cuidado sobre eso, pero típicamente es bastante claro cuando estamos hablando de pronombres. Muy bien, continuando con el número 4, los adjetivos. Un adjetivo simplemente describe o modifica un sustantivo o otro pronombre. Unos ejemplos serían verde, alto, serio, santo, bello y miles de otras palabras que simplemente describen un sustantivo o pronombre. En cuanto a los adjetivos, es clave descubrir a cuál palabra describen. Obviamente, si yo quiero saber la función de un adjetivo, hay que ver qué está describiendo. Por ejemplo, Juan 10:11, el buen pastor. Obviamente, el buen es el adjetivo y eso describe al pastor. En Romanos 7:12, la ley de verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ok, tenemos todas las palabras subrayadas son adjetivos. Santa, obviamente, se refiere a la ley. Y santo, justo, bueno, todos describen al mandamiento. Gramaticalmente, estas tres palabras están conectadas con mandamiento. Bueno, sin invertir mucho tiempo en adjetivos, vas a ver que ocasionalmente también, tal como hacemos en español, se usan adjetivos como sustantivos. El rico. Técnicamente rico es un adjetivo, pero se convierte ocasionalmente en sustantivo. Y eso ocurre frecuentemente. Entonces, si estás leyendo y estudiando un pasaje de las Escrituras y ves un adjetivo, pero no hay un sustantivo que es modificado o descrito, probablemente el autor está usando el adjetivo como sustantivo, es decir, sustantivado es la forma de adjetivo que se encuentra en este instante. Hay que buscar primeramente si hay un sustantivo para describir, si el adjetivo está conectado con un sustantivo o no. En caso que no, probablemente tenemos un adjetivo sustantivado. Ocasionalmente, el sustantivo está en uno o dos versículos anteriores y hay que regresar un par de versículos para ver a qué se refiere. Eso simplemente requiere tiempo con el texto. ¿Okay? Bueno, y esos son los adjetivos. Número 5, conjunciones. Y realmente estoy echando unas palabras diferentes dentro de conjunciones. Esencialmente, conjunciones son palabras que conectan palabras, frases y oraciones. Tal vez incluye adverbios, preposiciones y otras palabras que voy a estar incluyendo dentro de esta descripción por mantenerlo bastante simple. Obviamente con la gramática podemos invertir horas y horas hablando, pero para hacerlo simple quiero mantenerlo así. Muchos ejemplos, pero, y, para, por tanto, cómo, por qué, al fin de qué, con tal de qué, etcétera, y muchas otras cosas parecidas. A veces las conjunciones demuestran un contraste, tal como en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Tal vez puedes citarlo de memoria, no sé, pero en caso que no, vamos a leer. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta palabra más, interesante, es una palabra que es una conjunción. Conecta dos frases. En un lado tenemos la paga del pecado y la segunda frase es la dádiva de Dios. Entonces, estas dos frases son conectadas por medio de la palabra más. En este caso es contraste. Está contrastando el pecado con la dádiva.
y eso es un tipo. También podemos ver palabras como entonces, por tanto, pues, que pueden concluir una idea anterior. Entonces, vamos a regresar a Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En este caso tenemos así que. Y eso esencialmente está diciendo, ok, basado en todo lo que he descrito antes, deben hacer tal y tal cosa. Y esa así que es una conjunción que está conectando la sección anterior con el principio del capítulo 12. Y otras, eso es un ejemplo simple y hay muchas conjunciones. La importancia para nosotros es el siguiente, que debemos realmente no saltar estas palabras chiquitas, porque realmente típicamente van a ser signos del principio de una idea nueva, pero está conectada esta idea con tal vez ideas anteriores. Y por esa razón es importante reconocer cuáles son conjunciones y poder identificar el propósito de esta conjunción. ¿Ok? Muy bien. Bueno, yo sé que eso no es completo, obviamente, pero esas son unas ideas que te pueden servir cuando estás leyendo cuidadosamente. Y realmente quiero que hagamos un poquito de práctica. Quiero que podamos utilizar lo que hemos investigado a ese momento en referencia al Deuteronomio 6, 4 a 6, el Shema, como se nombran en hebreo, que oye Israel, Jehová, nuestro Dios, y el siguiente versículo. Lo que quiero que hagas es que puedes usar este versículo o par de versículos, leerlo cuidadosamente, buscando las 5 cosas que mencioné en clase, buscando los verbos, buscando también adjetivos, sustantivos, pronombres y conjunciones. Tratando de ver, por ejemplo, si encuentro yo un verbo, debo preguntarme, ok, si eso es un verbo, ¿cuál es el tiempo? ¿O hay algo curioso en cuanto al tiempo o del modo o si es voz diferente que yo esperaba? Presta atención a los detalles y eso es lo que tenemos que hacer para ser estudiantes de la palabra. Por favor, hacer una pausa con el video y por favor, descubre lo que puedes dentro de este pasaje y después continúas con el video y vamos a conversar un poquito más sobre lo que descubriste. Ok, muy bien, vamos a seguir adelante. Espero que hayas podido pasar unos minutos investigando Deuteronomio 6. Quiero darles unas ideas de lo que yo encontré para que tengas una idea de lo que busco. Puedes ver que yo puse los verbos en amarillo. Oye, es, amarás, mando, estarán. Y si hablamos un poquito sobre unos de los verbos, por ejemplo, este verbo oye, ¿notaste algo interesante de ese verbo? Bueno, yo descubrí que es en modo imperativo. Está diciendo, hey, Israel, hay que oír. Es un mandamiento. Es un verbo muy simple, ¿no? Jehová uno es. Pero es notable que eso es en tiempo presente. Es como el autor está tratando de decir que nuestro Dios es. Él estuvo, Él será, en el sentido que Él siempre es. Amarás, simplemente es un verbo en futuro. Pero es curioso, ¿no? Porque leyendo toda la frase, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza. ¿Cuál es la fuerza de ese verbo? Eso está en tiempo futuro, ¿verdad? Amarás, tú amarás. Está en tiempo futuro. ¿Está el autor diciendo o profetizando del futuro que es lo que tú vas a hacer? ¿O tiene otra fuerza? Bueno, yo creo que la fuerza de este futuro es más como mandamiento, ¿verdad?
Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, todo tu alma, etc. Tal como hacemos nosotros ocasionalmente. Yo voy a decir a mi hija a veces, hey, mija, tú vas a limpiar tu cuarto hoy antes de que acuestes. Obviamente no estoy adivinando el futuro, sino estoy dando un mandamiento, pero gramaticalmente estoy usando el tiempo futuro. Y son estas cosas que debemos prestar, a la cual debemos prestar atención, porque eso va a forzarnos de luchar con el texto y realmente tratar de oír lo que está diciendo el autor. Y eso es el propósito de este tipo de investigación. Queremos leer cuidadosamente, tomando tiempo, investigando más profundamente que solamente la superficie que uno se lee típicamente. Ok, otras palabras, por ejemplo, no solamente los verbos son importantes. Otra cosa, nuestro, tú, todo, toda, toda, tú. Bueno, unos van a nombrar nuestro un pronombre posesivo, otros van a llamarlo como un adjetivo posesivo. Depende de con quién hablas, pero en vez de pelear sobre ese punto, si yo encuentro una palabra como nuestro o tú, yo quiero saber quién es el nuestro, quién está involucrado en el tú, a quién se refiere. Entonces yo tengo que consultar el contexto. En este caso, por ejemplo, nuestro es Israel, incluyendo la persona quien está hablando. El tú es notable que es singular. Amarás a Jehová tu Dios. Y parece que el autor está diciendo, como Israel está hablando corporalmente, es decir, que todo el grupo es una entidad, es una sola cosa. Un grupo. Y tu Dios, el Dios de este grupo, vas a ser amado por ustedes. Pero es notable que él no usa que ustedes van a amar a su Dios, sino él usa el singular. Y eso me agarró la atención, porque eso demuestra la mentalidad judía, que ellos son como un solo grupo, y el pensamiento corporativo de los judíos. Algo notable, algo interesante. También aquí abajo tengo algo en rojo. Y estas palabras que yo te mando. ¿Quién es el yo? Es interesante. No, si yo leo este versículo, yo no sé quién es el yo. Obviamente podemos decir, bueno, Dios es. Pero realmente yo creo que hay otra persona involucrada. Y si tal vez tenemos que regresar versículos y tal vez a un capítulo para descubrir eso. ¿Y quién es? ¿Quién está hablando en esta ocasión? Moisés. Moisés, podemos ver de versículos anteriores que Moisés está hablando. Y ocasionalmente, si yo encuentro un pronombre así, yo tengo que regresar más en versículos o tal vez a capítulos anteriores para descubrir cuál es el antecedente, quién es el yo. Y eso es útil para saber. Y cuando estás interpretando, es importante a reconocer este tipo de cosas. También podemos ver muchas otras cosas. Podemos ver corazón, lo cual sería un sustantivo, alma también, fuerzas. Y si estoy haciendo un análisis de este pasaje, yo comenzaría con eso, descubriendo las palabras individuales, si son verbos, sustantivos, pronombres. Y como el segundo paso sería, ok, encontré este verbo oye. Yo quiero entender mejor el tiempo, el modo, etcétera, de este verbo para que yo pueda entender bien lo que quiso decir el autor. Igual con los otros verbos. Y entonces, primer paso es identificar qué tipo de palabra es. ¿Es sustantivo? ¿Es verbo? Segundo es poquito más profundo en cuál es la función de esta palabra en esta instancia, en este instante. Y eso nos ayuda a seguir entendiendo con más y más precisión lo que quiere decir el autor para nosotros y también para los oyentes originales. Y eso es la parte de leer cuidadosamente. ¿Ok?
Muy bien, hay más que podemos hablar y tocar en ese estudio. A lo mejor tienes muchos otros puntos y lamento que no puedo escuchar lo que encontraste en tus estudios, pero más que todo, espero que puedas usar los puntos para seguir aprendiendo y siendo un buen estudiante de la palabra. Bueno, eso nos causa llegar al fin de la clase del día de hoy. Quiero darte un poco de tarea. Vas a ver una prueba pequeña antes de la próxima clase. Vas a recibir un pasaje corto con unas palabras subrayadas o marcadas y tienes que identificar qué tipo de palabra es. Si es un verbo, sustantivo, pronombre, adjetivo o conjunción. Tal como que hemos hecho hoy con la Shema, con Deuteronomio 6, hay que hacer eso. Por ejemplo, si yo te doy este párrafo aquí y yo tengo subrayado esta palabra pasaje, tú tienes que decirme qué tipo de palabra es. Pasaje es un sustantivo. Hay que decir sustantivo. Y eso va a practicar la actividad de leer cuidadosamente y descubrir qué tipo de palabra es. Muy bien, entonces espero que tengas un muy buen día y nos vemos en la próxima lección. Dios te bendiga.